Bonjour à tous et bienvenue dans cette leçon sur les futurs proches, o lo que es lo mismo en español, el futuro cercano. Vamos a ver cómo se forma y unos ejemplos. Le futur proche. Bien, le premier mot qu'on va voir dans la phrase, c'est le sujet. Après, nous allons avoir le verbe aller conjugué, que significa ir, plus un infinitif. ¿Vale? Entonces, tres cositas. Sujeto, verbo ir conjugado e infinitivo. Nous allons rappeler le verbe aller. Je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Recordad la V, ¿vale? Que hay que marcarla muy bien con el labio inferior. Os tiene que vibrar el labio. Os aconsejo tener el espejo enfrente y repasarlo y, bueno, equivocaros y demás, para que podáis practicar e ir mejorando y no os preocupéis que al principio a todos nos ha costado. Veamos los ejemplos. Le premier exemple, je vais manger des pâtes. Voy a comer pasta. Deuxième exemple, nous allons ranger notre chambre. Troisième exemple, Elsa va dîner avec son mari. Elsa va a cenar con su marido. Et le troisième exemple, mes parents vont ouvrir le magasin. Bien, es importante para la pronunciación que os fijéis, por ejemplo, en el primer y en el segundo ejemplo, que hay verbos que acaban en ER. Eso quiere decir que son del primer grupo, ¿vale? Los acabados en ER. Entonces, un fallo muy común en español es pronunciar las R's. Así que vamos a eliminarla totalmente, de tal forma que vamos a decir en el segundo ejemplo, nous allons ranger notre chambre. Es imposible inaceptable que digamos nous allons ranger notre chambre. Eso no existe, así que mucho cuidado, ¿vale? En esta frase nosotros vamos a ordenar nuestra habitación, sería, ¿vale? Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver estas mismas frases en la forma negativa. Es muy importante que veamos, a pesar de que hay muchas negaciones en francés, que veamos dónde ponemos las partículas negativas en la frase. Veamos la forma negativa. Bien, le plus important de la forme négative, c'est que vous voyez qu'il y a deux mots, el ne y el pa. Tenemos dos palabras, ¿vale? ¿Cómo explico yo siempre esto para que se vea súper bien? Pues muy bien, muy fácil. Tenemos unas gafitas. El ne es un ojito, el verbo sería la nariz y el pa sería el otro ojo, de tal manera que tiene que ir siempre en este orden, ¿vale? Vamos a verlo ahora. Je ne vais pas manger des pâtes aujourd'hui. No voy a comer pasta hoy, ¿vale? El siguiente ejemplo. Nous n'allons pas ranger notre chambre. Es imposible en francés que quitemos una de estas dos palabras. Si una de ellas se nos olvida, nos estamos equivocando. Troisième exemple. Elsa ne va pas dîner avec son mari ce soir. Et quatrième exemple, mes parents ne vont pas ouvrir le magasin ce mois. He de decir que estoy viendo la forma negativa básica con el pas. Obviamente hay más ejemplos con jamais, que sería nunca, rien, personne, pero eso lo veremos más adelante, no os agobiéis. Es importante entonces que veamos que va el ne, el verbo ale conjugado, el pas y el verbo en infinitivo después ahí solito, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio. Bien, os voy a dejar un poquito de tiempo para pensar. He puesto los tres ejemplos que suelen costar un poquito más. Entonces, en el primero veis que tenemos nous, un espacio que tenéis que rellenar, el verbo aller, que sería el infinitivo que nosotros damos, y tenemos à Paris pour faire une promenade en bateau. Entonces, lo que tenemos que poner es nosotros vamos a ir a París para hacer un paseo en barco. Segundo ejemplo, vous, ahí no sabemos lo que vamos a poner, verbo aller de nuevo, danser en boîte. Volvemos a tener otro infinitivo, ¿vale? Que acaba en ER. En boîte es una forma de decir discoteca, ¿vale? Recordad que también boîte es una caja, pero bueno, en forma coloquial podemos usarlo para decir discoteca. Y el tercer ejemplo es un verbo pronominal, s'habiller, que es vestirse. Entonces, vamos a ver cómo lo haríamos. ¿Ya habéis pensado? Bueno, pues sí, vamos a ver el resultado. Solución. Nous
Nous allons aller a Paris pour faire une promenade en bateau. Es importante en este ejemplo que veáis que no pasa nada por tener el verbo aller conjugado y otro verbo en infinitivo que es el mismo, que es el verbo aller, pero no pasa nada porque en español lo usamos igual. De esta forma quedaría, vamos a ir a París para hacer un paseo en barco. Y no pasa nada. Lo que pasa es que normalmente cuando aprendemos nos parece un poquito raro tener dos verbos iguales juntos. Segundo ejemplo. Vous allez aller danser en boîte. Como veis, los dos verbos primeros suenan igual, pero en francés es así. Así que nos lo tenemos que aprender de esta forma. Vosotros vais a ir a bailar a la discoteca. ¿Veis que tenemos tres verbos ahí? ¿Vale? Entonces, no pasa nada. Vosotros vais a ir, sería el futur proche, y luego he añadido a bailar a la discoteca. Y el último ejemplo, voy a vestirme. Je vais m'habiller, ¿vale? Así que ahí tendríamos la parte final con el verbo pronominal. Por último, deciros que espero que estéis llevando lo mejor posible le confinement, que tout se passe bien. Et bon, j'espère vous voir les plus tôt possible. D'accord? Alors, je vous fais des gros bisous et je vous attends dans la séance suivante. Au revoir!